Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Primera condición de equilibrio. Un cuerpo de 657 newtons está sostenido por dos cuerdas A y B. Si el ángulo de A respecto al eje X es de 31 grados y el de B es de 61 grados, determinar la tensión en A. Estamos poniendo los datos que se nos dan en un diagrama de cuerpo libre. Se nos dice que el cuerpo está sostenido por dos cuerdas A y B, cuyos ángulos de inclinación son de 31 y 61 grados respectivamente, y el peso del objeto sostenido, que es de 657 newtons. Como sabemos, iniciando poniendo nuestras ecuaciones, las correspondientes a la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Y en X vamos a empezar. Como ya vimos, se trata de esta componente, la componente en B. Entonces vamos a ponerla en negativo, puesto que como ya dijimos va hacia el lado izquierdo, menos B, y al ser la componente en X vamos a poner coseno de 61. Esto lo vamos a sumar ¿a qué? Pues a la componente en A, que si notamos, pues justamente ya, además de ponerla en cero, podríamos ponerla del otro lado directamente. La vamos a dejar, como dijimos, la sumatoria de, bueno, más bien la suma de A por el coseno, en este caso de 31 grados, y todo esto es igual a cero, puesto que, como vemos, no hay otra que aparezca como componente en X. Lo que hacemos entonces es pasar justamente, tenemos A coseno de 31, y esto va a ser igual, como ya habíamos hecho en ejercicios anteriores, esta que aparece negativa la vamos a pasar del otro lado en positivo. Y como notamos, pues aparecen que una componente en X va a ser igual a la otra componente. Es decir, en este caso quedan representadas como una igualdad. Realizamos el despeje de alguna de las variables para tener la relación entre las dos. Tenemos entonces que A es igual a B por el coseno de 61, y este coseno de 31 que estaba del lado izquierdo multiplicando a la A lo pasamos dividiendo, de modo que ya tenemos cuál es la relación entre ambas tensiones. Procedemos a hacer la parte de la sumatoria de las fuerzas en Y, sumatoria de las fuerzas en Y, que es igual a 0, como ya dijimos, y en este caso empezamos poniendo la parte del peso, con signo negativo, puesto que va hacia abajo, menos 657 newtons, va a ser igual, vamos a dividir esta parte de aquí, a la suma, en este caso de las componentes en Y, tanto de la tensión B como de la tensión A, puesto que en este caso ambas tienen, y la tensión en B es B por el seno de 61, y la tensión en A es A seno de 31. Lo que dijimos, el seno me relaciona el cateto opuesto, y el cateto opuesto de ambos ángulos que se nos dan, pues son las componentes en Y para ambas tensiones. Y esto va a ser igual a 0. Si lo vemos de esta manera, tenemos pues dos ecuaciones con dos incógnitas que son A y son B. Entonces pues procedemos a hacer la sustitución. En este caso, como ya tengo la resolución, como ya tengo despejada A, pues puedo sustituir esta la sustituyo aquí, de modo que me va a quedar todo en términos de B. Vamos a realizarlo. Bueno, pues vamos a poner primero esta B, puesto que ya voy a pasar a los 657 newtons del otro lado. Tenemos entonces B seno de 61, estoy copiando este dato de aquí, más, y aquí vamos a copiar el valor de esta A. Entonces aquí, como ya dijimos que A vale todo esto, pues esto lo voy a poner en lugar de A. Lo anoto entonces, B coseno de 61 entre coseno de 31, y recordando que esto que puse aquí únicamente es el valor de A en la sustitución que estoy haciendo. Como este es el valor de A, luego anoto seno de 31, y esto va a ser igual, lo que habíamos dicho es que voy a pasar estos, menos 657 newtons, tienen signo negativo del lado izquierdo, los paso con signo positivo del lado derecho. De modo que me queda de la siguiente manera, B seno de 61 más B coseno de 61 entre coseno de 31, que es el valor de A, por el seno de 31 es igual a 657 newtons. Ya que tenemos esto,
procedemos a hacer las operaciones respectivas. Vamos hasta aquí, que es lo que nos interesa. Y vamos a realizar esto. Esto de coseno de 61, coseno de 31, seno de 31 son elementos que yo puedo poner directamente en la calculadora, ya tienen valores dados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si nos damos cuenta, aquí de entre las diferentes cosas que tengo de este lado, puedo factorizar la b. Factorizar, recordemos, significa obtener un factor común y sacarlo para poder realizar el despeje. Entonces, vamos a realizarlo, voy a sacar la b, entonces la b me va a quedar multiplicando al seno de 61 más el coseno de 61 entre el coseno de 31 por el seno de 31. Nuevamente lo que hice fue únicamente sacar el valor de b que se repite en ambos lados de la suma, lo saqué y me queda este elemento. Y esto se va a multiplicar por 657 newtons. Lo que hacemos ahora entonces es obtener el valor de todo esto, puesto que es un número que podemos obtener directamente. Entonces vamos a poner en la calculadora lo que viene aquí. Seno de 61, en este caso en mi calculadora hay que cerrar el paréntesis porque si no lo estaría tomando como parte del argumento, más coseno de 61. Repito, esto es para mi calculadora. Hay calculadoras en las que no se les tiene que cerrar el paréntesis, ya es cosa de que chequen en la de ustedes cuál es el caso respectivo, entre coseno de 31 por seno de 31. Cierro el paréntesis y esto me da este número que es de 1.1659. Aquí es importante rescatar la mayor cantidad de decimales posibles, puesto que me van a afectar mi resultado. Y esto es igual a 657 newtons. Para no perder decimales, lo que puedo hacer es justamente, al momento de obtener aquí B, es igual a, en este caso, 657 newtons, divididos entre este número, vamos a anotarlo, 1.1659, que ya está guardado en mi tecla ANS, como ya dijimos. Entonces voy a poner 657 entre ANS, esto es lo más conveniente justamente para no perder ningún decimal en la operación, y esto me da igual a 563 newtons. Aquí yo he obtenido el valor de B, voy a obtener el valor de A, es realmente indistinto para que queden las dos tensiones en caso de cualquiera que les pudiera aparecer en la aplicación. Ya que tengo el valor de B, pues ya que tengo aquí en donde lo voy a sustituir. Entonces, para obtener el valor de B, teníamos entonces que A vale el valor de B, que en este caso es de 563 newtons por el coseno de 61. Recordando, esto lo estoy sustituyendo de donde lo había despejado en primer lugar. 563 newtons por el coseno de 61 dividido entre el coseno de 31. Vamos a hacer la operación. Aquí ya tengo el número, me faltaba aquí un punto 5. Entonces, este número que obtuve, que es mi nuevo resultado, en donde está ANS, lo voy a poner. En caso de que se hubiera perdido, quisieran hacerlo, pueden ponerle directamente el 563.5 multiplicado por el coseno de 61 y dividido entre el coseno de 31. Y esto me da un resultado de 318.71 newtons. De esta manera entonces yo ya encontré el valor de la tensión en B y de la tensión en A. Pongo mi resultado 318.71, como vemos es correcto. Recordando que en este ejercicio se les puede pedir la tensión en A, la tensión en B o en ambas. En cualquier modo en el desarrollo sacaron ambas tensiones, solo es cosa de colocar el resultado adecuado. Determinar el peso de un cuerpo sostenido por dos cuerdas A y B si la tensión en A es 910 newtons y su ángulo respecto al eje X de 44 grados, mientras que la tensión en B es de 1235 newtons.
Estamos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre poniendo los datos. Se nos dice que tenemos dos cuerdas, una de 1235 newtons, otra de 910 newtons con un ángulo de inclinación de 44 grados y se nos pide obtener el peso. Iniciamos nuestro desarrollo realizando la sumatoria de las fuerzas en X. En este caso, como ya habíamos visto, tenemos menos 1235 newtons por el coseno de teta. Este ángulo no se nos da, pero pues lo vamos a dejar marcado, puesto que lo necesitamos, es decir, la componente en X que va hacia este lado, más 910 newtons por el coseno de 44, y esto es igual a 0. Como ya hemos visto, pasamos el negativo del otro lado, tenemos entonces 910 newtons multiplicados por el coseno de 44, y esto va a ser igual a 1235 multiplicado por el coseno de teta. Bien, lo que ya tenemos, como vemos estos valores numéricos, vamos a obtener el valor del ángulo en cuestión, puesto que necesitamos más adelante. Entonces, este 1235 newtons lo vamos a pasar dividiendo. Nos queda entonces 910 newtons por el coseno de 44 dividido entre 1235 newtons, y esto va a ser igual al coseno de teta. Hagamos la operación mencionada, tenemos entonces 910 por el coseno de 44 dividido entre 1235, y esto nos da 0.53. Tenemos entonces que el coseno de teta es igual a 0.53 más decimales. Observemos ahora entonces cuánto vale el valor de teta. Entonces en este caso recordamos, lo pasamos este coseno como coseno a la menos 1 en la calculadora. Entonces obtenemos el ángulo cuyo coseno es mi resultado, es decir, el 0.53, y esto me va a dar de 57.99. Podemos redondearlo entonces a que el ángulo teta es de 58 grados. Esto lo realizamos ahorita de momento para obtener aquí, puesto como podemos prever justamente al momento en el que yo realice mi sumatoria de las fuerzas en Y, pues voy a ocupar justamente este ángulo. Entonces ahorita me he adelantado sacándolo para poderlo realizar más fácilmente después. Bien, entonces vamos ahora a ver esta sumatoria de las fuerzas en Y. Como sabemos, iniciamos poniendo el peso, en este caso menos P, sí, porque es negativo puesto que va hacia abajo, va a ser igual a la suma, bueno, más bien menos P más 1235, como estamos en Y, es seno, puesto que me da la componente en Y justamente, al ser el cateto opuesto, del ángulo teta. Como ya lo obtuvimos, vamos a ponerlo de 58 más 910 por el seno de 44, que es la otra componente, la componente de la otra cuerda, y esto me da igual a 0. Realizamos la división. Esto de aquí arriba corresponde a lo de la sumatoria de fuerzas en X y cómo obtuve el ángulo, y lo de aquí abajo la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, como ya dijimos, entonces esta P la vamos a pasar sumando. Voy a realizar las operaciones. 1235 por el seno de 58 me da un valor de 1047.34 newtons. Recordando aquí las unidades son en newtons en ambos casos. Y a esto le voy a sumar el otro valor, que es el de 910 por el seno de 44, que es de 632.14, ya redondeado, y también en newtons. Esto va a ser igual al peso, puesto que lo que hicimos aquí, recorrerlo, puesto que lo que hicimos aquí fue este peso que aparecía negativo del lado izquierdo, lo pasamos positivo, y así me queda que peso es la suma de ya estos valores que obtuve mediante poner la función trigonométrica con la magnitud de la tensión. Realizamos la suma entonces, que es este
1047.34 más 632.14 y me da como resultado que el peso es igual a 1679.48 newtons. Nuestro resultado 1679.48, como vemos, es correcto. Determinar el peso de un cuerpo sostenido por dos cuerdas A y B si la tensión en A es 840 newtons y su ángulo respecto al eje X de 37 grados, mientras que el ángulo de B respecto al eje X es de 61 grados. Iniciamos realizando nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos una tensión A de 840 newtons con un ángulo de inclinación de 37 grados. Debemos obtener el peso y de la otra cuerda únicamente se nos dice el ángulo de inclinación respecto al eje X. Procedemos a hacer nuestro desarrollo de la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces vamos a poner menos B, el valor que no conocemos, por el coseno de 61. Ya a esas alturas debemos tener bien claro que siempre que sea sumatoria de fuerzas en X va a aparecer cosenos, cuando sean en Y son senos. Entonces a esto sumado a 840 newtons multiplicados por el coseno de 37 me va a dar 0. Este es el planteamiento inicial. Vamos a seguir con dicho desarrollo. Tenemos entonces, vamos a pasar esto del otro lado. Me va a quedar aquí entonces 840 por el coseno de 37. Voy a poner de una vez dicho valor, 840 por el coseno de 37. Me da 670.85 y esto va a ser igual a B coseno de 61. Ya que tengo esto, para obtener B únicamente hay que despejarlo. Entonces lo que tengo que hacer es justamente quitar el coseno de 61 que va a pasar dividiendo entre coseno de 61 que pasa dividiendo, y hacemos dicha operación. Ya tenemos el 670.85, lo dividimos entre el coseno de 61 y así obtenemos el valor de B, que en este caso es de 1383.75, ya redondeado en newtons. Cuando aquí arriba pues también son en newtons dichas unidades. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer el planteamiento de la sumatoria de las fuerzas en Y, que también va a ser de 0. Y lo iniciamos poniendo aquí con el valor del peso. Entonces tenemos el valor del peso, como ya dijimos es negativo puesto que va hacia abajo en el eje Y. Más B, en este caso como ya obtuvimos B, pues ya ponemos directamente el valor, 1383.75 newtons, más por el seno de 61, puesto que lo que queremos es la componente en Y de esta tensión, más 840 newtons por el seno de 37, es decir, la componente en Y de la otra cuerda, de la cuerda A, y esto, como ya dijimos, nos va a dar un valor de 0. Realizamos dicha sumatoria. En este caso, como vemos, ya no hay absolutamente nada, ningún problema en ello. Esta P la vamos a pasar del otro lado, me va a quedar positiva, menos P queda positiva, y ya podemos realizar esta operación, puesto que vemos ya no tenemos ninguna variable, las podemos hacer de manera directa. En todo caso también, como dicho desarrollo ya se encuentra en ejercicios anteriores, pues no tiene mucho caso desarrollarlo. 1383.75 por el seno de 61, cierro mis paréntesis, que es esta parte, más 840 por el seno de 37, y toda esta suma va a ser el valor de P, que es en este caso de 1715.78 newtons. Resultado 1715.78, como vemos es correcto. Un cuerpo de 1078 newtons está sostenido por dos cuerdas A y B. Si la tensión en A es 796 newtons y su ángulo respecto al eje X de 56 grados, determinar la tensión en B. Iniciamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso se nos da la información del peso del objeto sostenido,
información de la cuerda A, que es de 796 newtons con un ángulo de inclinación de 56 grados, y se nos pide obtener la tensión en B. Realizamos justamente, bueno, ya sabemos nuestro desarrollo de la sumatoria de fuerzas en X, en este caso va a ser la componente en Y, en X, perdón, y aquí hay que notar que, bueno, justamente la podemos poner como la habíamos venido desarrollando, pero al no tener ninguno de los dos valores, esta expresión no me va a ayudar demasiado. Entonces de momento la voy a dejar indicada como que aquí va a ser la componente en X de B, es decir, denotada como BX, y de una vez voy a decir que también voy a hacer lo mismo para acá, la componente en Y de B. De modo que lo vamos a poner de esta manera, que menos, puesto que ya dijimos que va hacia este lado, la componente de B en X, que es lo que estaba expresando de este lado, más 796 newtons, que es la magnitud de A, por el coseno de 56, es igual a 0. De modo que si nosotros pasamos esta componente en B de X del otro lado para que me quede positiva, desarrollo lo que viene aquí. 796 por el coseno de 56 me da 445.12 si lo redondeamos. Este es mi componente en X. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo que va de este lado y tiene que estar compensado del otro lado. De modo que vamos a tener justamente esto. Pasamos entonces ahora a hacer el desarrollo de la sumatoria de las fuerzas en Y, que como dijimos también da 0. Y vamos a hacer lo mismo. En este caso tenemos el peso, dijimos de manera negativa, 1078 newtons, más la componente de Y, de B en Y, denotada como BY, es decir, esta fuerza acá, que nuevamente denotamos de esta manera, puesto que no tenemos ni la magnitud ni el ángulo, lo cual no nos serviría plantear de esa manera. Más, y de esta también su componente en Y, pero de la cual sí tenemos información, que es 796 newtons, multiplicada ahora por el seno del ángulo, que es de 56. Y esto va a ser igual a 0, como ya habíamos dicho. En este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos la parte como tal del peso. Tenemos entonces que B de Y, la vamos a dejar de este lado, del lado que está, va a ser igual. Y esto que tenemos aquí, pues lo vamos a pasar del otro lado, aunque podría ya hacer la operación, lo voy a denotar. Este negativo que aparece del lado izquierdo, lo voy a pasar positivo, 1078 newtons. Y lo mismo va a suceder con este valor. Vamos a ponerlo así. Este, como está positivo, va a pasar negativo del otro lado, menos 796 newtons por el seno de 56. Tenemos esta relación. De modo que, pues vamos a hacerlo así. B de Y es igual a 1078 menos 796 por el seno de 56. Me da un valor de 418.09 ya redondeado. Bien, ¿por qué llegué acá? Se dan cuenta, lo que acabamos de obtener justamente es la componente en Y, es decir, esta de acá, y obtuvimos también la componente en X. En este caso no podemos hacerlo por los otros modos, pues como habíamos dicho, no tenemos ni la magnitud ni el ángulo. Pero lo que acabamos de hacer es justamente al obtener las componentes, yo puedo obtener justamente el valor de la magnitud. Si lo asociamos justamente a la parte de trigonometría, acabo de obtener los catetos, entonces podemos obtener la hipotenusa. De modo que utilizamos justamente esa relación, sabemos del teorema de Pitágoras, que la manera de obtener esto, en este caso, para que no haya confusiones, vamos a ponerle aquí los subíndices necesarios. Esta sería como tal mi hipotenusa, este sería mi cateto adyacente, en este caso vamos a ponerlo nada más como cateto A, puesto que no hay adyacencia al no tener ángulo, y aquí vamos a denotarlo con B. Y para que quede en la formulita, en lugar de poner la hipotenusa, le ponemos que es C, de modo que lo tenemos con los valores conocidos de A, B y C. Como sabemos entonces, para encontrar la hipotenusa o el valor de C en el teorema de Pitágoras, tenemos que C es igual
a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Con el teorema de Pitágoras es a cuadrada más c cuadrada es igual a c cuadrada y despejamos ese cuadrado que pasa como raíz. De modo que entonces en este caso tenemos que es la raíz de a cuadrada. ¿Cuál es a cuadrada? Pues un cateto. En este caso, si le pusimos que es bx, es 445.12 newtons elevado al cuadrado más el valor de b de y, que lo obtuve como 418.09 newtons elevado al cuadrado, y después de que eleve al cuadrado y lo sume, pues obtengo la raíz. Vamos a realizar dicha operación únicamente de los cuadrados de momento. Tenemos entonces que es 445.12 elevado al cuadrado más 418.09 elevado al cuadrado. Esto me da un valor que voy a anotar ahí, que es de 372.931.06. Ya le quitaré esos decimales puesto que no son relevantes. Y aquí tengo newtons cuadrados, ¿no? Puesto que no olvidemos que lo estamos haciendo con fuerzas, son de momento newtons cuadrados. Posteriormente le voy a sacar la raíz, de modo que me va a quedar mi valor de C, que recordemos es el valor de B como tal, mi valor de la fuerza B, que ahorita lo estoy notando como C, para recordar que es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Entonces va a ser igual a la raíz de este resultado, 372.931 punto y algo. Y esto me da un valor de 610.68. Y los newtons, bueno, eran newtons cuadrados, al sacarles la raíz, pues ya me queda en newtons normales. Y este es mi resultado. El resultado 610.68, como vemos, es correcto.